receptores, por ejemplo. En este caso no es como del tacto. Ven ustedes como aquí está la primera neurona, hasta que esto transmite el estímulo. Ya vimos algo de eso con los compañeros de ustedes. Aquí está la segunda neurona, que es la que transmite, esta es una, perdón, sensorial, o sea, transmite de la primera a la segunda neurona. Esta segunda neurona va hacia el tálamo, donde transmite la señal. Y de aquí hay una tercera neurona, que es la que conecta a la corteza cerebral. Y después vemos en orden descendente en rojo la actividad motora. Bueno, eso vamos a pasarlo por alto. Y aquí está procesamiento y transmisión del dolor en la médula espinal. Eso enfatizaremos cuando veamos el dolor y las drogas que sirven para controlarlo. Aquí están las fibras A, delta y C, que son las que llegan a la médula médula espinal a través de la raíz dorsal. Y en la médula espinal se produce la transmisión de la información. Aquí se liberan algunos neurotransmisores. Aquí hay una decusación. Bueno, esto ya vimos con ustedes los procesos metabólicos de la neurotransmisión, que es la síntesis del neurotransmisor, ¿sí? El almacenamiento en las vesículas, la liberación que habíamos visto con la movilización de las vesículas, el acoplamiento con las proteínas de SNARE, el papel de la sinaptotamina, sinaptodrebina y la fusión. Y la terminación que se hace en algunos casos por actividad enzimática, como el caso de la acetilcolina, y por otras como la transmisión noradrenérgica por recaptación, como se ve ahí en esta diapositiva. A ver, algo... Esto ya creo que revisaron también, o revisamos con ustedes, el papel de los neurotransmisores, ¿sí? ¿Y cuáles son algunos de los neurotransmisores? Sí creo que les pregunté algo al respecto de la acetilcolina, ¿sí, no? Sí, Doc, eso también revisamos. Los inhibitorios como el GABA, y aquí están aminas biógenas como la dopamina, la norepinefrina. La dopamina, que tienen dos familias, unos que son estimuladores y otros que son inhibidores. Aquí está la familia de la D1, D5, que es, lo que hace es aumentar el AMP cíclico, tiene actividad excitatoria, y la otra familia que en cambio tiene actividad inhibitoria. La norepinefrina, creo que ya les pregunté a ustedes y hablamos de los segundos mensajeros también. Eso ya ustedes lo describieron bastante bien. Entonces no nos vamos a detener mucho en eso. Vamos a seguir. Esto es importante, ver la estructura de los receptores gamma, ¿no es cierto? Hablamos también de los sitios alostéricos de acción de algunos fármacos, ¿sí o no? No, Doc, esa parte aún no he revisado. A ver, ¿qué definimos qué es alostérico? No, Doc. No, Doc. ¿No? A ver, ¿qué es alostérico? Creo que sí. No conversamos con ustedes eso. A ver, me confundo con los de ustedes, con quinto y sexto. Probablemente con ellos es que conversamos algo al respecto. A ver, aquí vemos un receptor GABA que, como ustedes ven, tiene una estructura similar, una estructura pentamérica que circunscribe un conducto. Es similar a los receptores nicotínicos, que ustedes se acuerdan bien. Aquí vemos visto desde la parte superior, ¿sí? Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 estructuras, que lo que son ya vimos, estructuras transmembranarias que son aminoácidos que atraviesan la membrana.
Y lo que hacen es circunscribir este canal, en este caso de receptores GABA, este canal que es de cloro. Estos receptores GABA, es importante saberlos, debemos de enfatizarlos otra vez porque vamos a ver benzodiazepinas, hipnóticos sedantes, ¿no es cierto? Aquí es donde actúan estos fármacos, ¿sí? Este es el sitio de acción del fármaco, algunos agonistas y otros antagonistas. Vamos a ver, aquí está el sitio donde actúan los barbitúricos, que también se actúan como hipnóticos, ¿sí? Aquí está el sitio de opción de benzodiazepinas. Aquí están algunos agonistas que producen depresión y otros antagonistas. ¿Cuál es el antagonista de las benzodiazepinas? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya. ¿Cuál es el antagonista? 5, 4, 3, 2, 1, 0 todavía. ¿Se acuerdan? ¿Saben o no? ¿Ah? No. ¿Sí o no? A ver, pongamos un caso. ¿Ustedes se han hecho endoscopías? No. ¿No? Bueno, cuando se hace una endoscopía de algunas personas que son muy temerosas, y es desagradable también, es que no se han hecho. Entonces muchas veces usan midazolam, que es un barbitúrico de acción corta, ¿sí? Pero especialmente en personas de edad avanzada, supongamos el caso de una persona de 70 años que va a hacerse una endoscopía y le pone 5 miligramos de midazolam, que es una dosis moderada. Y supongamos que se deprima la respiración, que le dé un paro respiratorio. ¿Qué usar? Un antagonista. ¿Cuál es el antagonista de las benzodiazepinas? Bueno, eso tenían que haber estudiado, creo que sí, cuando vieron receptores. Por el antagonista de benzodiazepinas es el flumacenilo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer? Obviamente tienes que asistirle, ponerle una mascarilla, darle ambú y decirle a la enfermera o a alguien que esté ahí que traigan flumacenil. Y la administras. Y si es esa la causa de la depresión respiratoria y de la somnolencia o hipnosis, se despierta. Entonces, ¿qué es el flumacenil? Es un antagonista competitivo. Entonces, compite por este sitio, por el mismo sitio donde se une la benzodiazepina a su receptor. ¿Sí está claro? ¿Ah? Sí. Este es un antagonista competitivo porque compite con el mismo sitio receptor. Hay otros que pueden actuar como agonistas GABA también, por ejemplo. Ya vamos a ver otros casos. Pero pueden actuar en un sitio diferente y provocar la misma acción. Ya vamos a ver. Esto se llama un sitio alostérico. O sea, no es el mismo sitio, no compite, pero provoca la misma acción. Puede ser agonista o antagonista. ¿Ya? Aquí también, en este receptor GABA, que es el más importante, tienen que saberse, están los barbitúricos, algunos anestésicos también, algunos volátiles. Propofol también tiene una acción sobre receptores GABA. Ahora, ya. Este es algo. Esto ya vieron ustedes en receptores. Cuando veamos hipnóticos sedantes, podemos detenernos en algo de eso. Ya, aquí están los barbitúricos. Bueno, esto es para enfatizarles el mecanismo de acción. A ver, ¿para qué sirven los barbitúricos y los benzodiazepinas como anticonvulsivantes? Sí. Vean ustedes, aquí está el receptor GABA sin barbitúricos. Tenemos el ácido gamma aminobutírico que se une a su sitio y que permite el ingreso de cloro. ¿Eso qué va a provocar en esta célula? Esta es la membrana y este es el interior de la célula, que puede ser una neurona. ¿Qué va a pasar en el interior, en el citoplasma, en el interior de la célula o de esta neurona? Si es que lo que ingresa es este cloro, ¿qué va a pasar? Se polariza.
¿Cómo? Se hace más negativo, polarización. ¿Qué? No les escucho bien. Polariza la membrana. ¿Sí? Se hace más negativo, se polariza la membrana. Se hiperpolariza, porque polarizado ya está. ¿Sí? Esto puede estar en reposo. Pero se hiperpolariza porque el interior, recuerden, de las células es negativo en reposo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ingresa cloro, que es un anión que tiene carga negativa, como se ve aquí. Si ven el cursor, ¿qué va a suceder? Se hiperpolariza. Entonces, a hiperpolarizarse va a tener incluso no va a responder esa neurona. Y si esta neurona era el foco excitatorio de una crisis convulsiva, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Se cohíbe la crisis convulsiva. ¿Sí está claro? ¿Ah? ¿Sí o no? No. Sí. ¿Aló? No sé, no los veo muy convencidos. Esto tiene que convencerse, ¿verdad? Eso, el GABA entonces actúa de esta manera, hiperpolarizando, por eso es el aminoácido inhibitorio por naturaleza. Vean ustedes en el lado derecho de la diapositiva, aquí con barbitúricos, ¿qué sucede? Si ven esta flecha, que es bastante delgada, que permite el ingreso de cloro, eso quiere decir que usando barbitúricos, que ya vimos actúan en el mismo receptor GABA-A, va a permitir el ingreso de más cloro. Ven ustedes, aquí solo hay 3 moléculas, aquí hay más moléculas de cloro. Entonces, ¿qué va a favorecer? Que se hiperpolarice mucho más la neurona y se prolonga la inhibición en la neurona postsináptica. ¿Sí está claro? Esto ya vieron ustedes en receptores, cuando vieron farmacología molecular, ¿o no vieron? A ver, sí, no sé, tal vez falté. Esas son las alternativas. Cuéntenme, ¿sí vieron esto? ¿Ah? Ahí no escucho respuestas de nadie. A ver, ¿a quién estoy viendo en pantalla? Estoy viendo... no sale el nombre. No digo que usa lentes porque algunos van a usar lentes. ¿Cómo les veo los nombres? No, les veo en la pantalla, pero no les puedo... ¿Sí ven mi pantalla? ¿No salen las cámaras de ustedes a un lado? No, Doc, solamente vemos la diapositiva. A ver, entonces, a ver, esto ya vieron en farmacología molecular. Esto es parte de la farmacodinamia, es más. ¿Vieron o no vieron? No recuerdo, Doc, al menos el tema de los barbitúricos y así, no. Bueno, No, de los barbitúricos en sí. ¿de los receptores? La farmacodinamia, claro, los receptores. Les han de haber dicho, hay receptores nicotínicos que permiten los del GABA, todas esas cosas. Sí. Sí, Doc. Entonces, esto no es nuevo para ustedes, a eso me refería. ¿Ya? A ver. Estos son excitatorios. Esto lo vamos a tener aminas como la dopamina. A ver, vamos a ver. Así es. Este es un modelo hipotético de la fusión para la formación de poros cuando la exocitosis, esto ya vimos, sí se acuerdan, ¿no? Al hablar de las proteínas de SNARE, ¿sí? ¿Sí o no? A ver, sí, no me acuerdo. Aquí está una vesícula sináptica. Aquí es cómo se forma el poro. Y aquí es cómo actúan aquí está la vesícula sináptica y aquí está la membrana presináptica, ¿sí? Y aquí están las proteínas de SNARE. Es otra forma de representar lo que habíamos visto. La sintaxina, la sinaptolebina, la sinaptotamina, el MUN18, que es otra de las proteínas de SNARE. Varias vías de la dopamina, que ustedes ya saben, porque sí estudiaron dopamina, ¿no es cierto? Como un neurotransmisor, ¿o no? A ver, aquí, ¿qué
vale resaltar de esta diapositiva, ya vimos los receptores donde actúa la dopamina. Aquí están algunos de los sistemas dopaminérgicos, por ejemplo, el neuroestriado, el mesolímbico, el mesocortical, el tubero infundibular. Y una de las principales enfermedades que provoca el déficit de dopamina es el Parkinson, ¿sí? Porque la sustancia negra comienza a degradarse las células que producen dopamina y los niveles bajan en el sistema nervioso central y se produce la enfermedad de Parkinson, que son movimientos oscilatorios eh, voluntarios. Si han visto a una persona con Parkinson, tiene movimientos oscilatorios como que contara monedas. ¿No han visto? ¿No? Ya. Entonces, Parkinson. Lamentablemente no vemos Parkinson con ustedes. La norepinefrina, uno de los neurotransmisores importantes también. Aquí vemos cómo se sintetiza, no vamos a detener dónde actúa, la brecha sináptica. Aquí está liberándose la norepinefrina, ¿sí? Desde la neurona presináptica. Vean ustedes cómo va, actúan sobre ciertos receptores. Ya vimos con ustedes también cuáles son receptores acoplados a proteínas G. Y ya vimos la clase de receptores que puede haber. De acuerdo a la proteína G, puede ser la S, la Q, la I, y cada uno de los sistemas de activadores enzimáticos y cuáles son los segundos mensajeros también. Sí revisamos eso con ustedes. No digan que no, porque ahí sí. Este sí es una diapositiva que bastante didáctica, digamos así. Aquí está un esquema. Recuerden ustedes que los receptores adrenérgicos que estudiaron en cuarto son estructuras serpentiginosas aminoacídicas transmembranarias, porque aquí está representado en azul, no sé si se ve el trasfondo. ¿Sí se ve? Sí. Ya son estructuras serpentiginosas transmembranarias, que lo que significa es una secuencia de aminoácidos. Lo que hay aquí son aminoácidos, ¿sí? En esta serpentina. ¿Ok? Entonces aquí vemos un receptor, un ligando, receptores acoplados a proteínas G. Y aquí vemos la localización en los tejidos de subtipos de receptores adrenérgicos. Aquí vemos los receptores alfa 1. ¿Dónde actúan? En el músculo liso, postsináptico, ¿sí? En el músculo liso lo que hace es contraer la musculatura lisa. Los alfa 2, ¿dónde están? En las neuronas presinápticas, básicamente, ¿no? Hay algunos postsinápticos también, pero digamos que no es relevante o que podrían revisar si es que les preguntan alguna vez. Sí están en receptores postsinápticos, por ejemplo, renales, plaquetas, pero la función importante o la que deberían acordarse de las neuronas, de los receptores alfa, es que se encuentran en las neuronas presinápticas. A ver, ¿cómo actúan? ¿Cuáles son, nómbrame, agonistas de este receptor alfa 2 presináptico? ¿Y para qué sirve? De la noradrenalina para hacer una retroalimentación negativa. Sí, pero que te dije que me mencionen algunos fármacos o sustancias que actúan ahí. Sí, hace una retroalimentación negativa, es cierto, pero ¿cómo? ¿Cuál? ¿Para qué sirve? ¿No les enseñaron un ejemplo de esto? Las A ver, otra clonidinas. vez. ¿Ah? No te escucho. Clonidina. Ya. ¿Qué es un agonista, antagonista? ¿Qué es? No Esa, leas. No, es que yo tengo mira la cámara. es un agonista de los receptores alfa 2. Se utiliza para la Es hipertensión. una
Ya, ¿y qué hacen? ¿Cómo actúan? inhibiendo. ¿Quién? Los impulsos adrenérgicos. O sea, es que hay A ver, funciones. la clonidina se une a este receptor alfa 2 presinápticos. ¿Y qué activa? ¿Qué sistema enzimático a través de qué proteína G? La eh, I, la Q, la S. la I inhibidor, la proteína G inhibidora. Entonces disminuye la activación de la adenosiclasa y eso provoca que disminuya la liberación de noradrenalina desde las neuronas presinápticas. Y como no va a haber estimulación de los receptores prosinápticos porque hay menos noradrenalina, te va a bajar la presión, porque ya vimos que la noradrenalina puede actuar en estos receptores de alfa 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces es un agonista lo que acabas de decir, la clonidina. Hay otro que es un sedante que hemos de ver después. Ir a investigar la dexmedetomidina. ¿Sí? Se usa mucho como sedante. La ventaja es que no te da, por ejemplo, depresión respiratoria. Así, dexmedetomidina. ¿Ya? ¿Se usa en medios hospitalarios? Claro. Entonces, sirve para provocar una sedación consciente, se le llama. O sea, estás despierto, pero no estás inquieto. Muchas veces en los hospitales se presentan pacientes como que se alocan momentáneamente, les da delirio, y eso sirve. También en casos de abstinencia, si alguien tiene abstinencia de drogas, de alcohol, etcétera, también sirve la dexmedetomidina. Van a investigar ustedes al respecto, ¿sí? La próxima vez. ¿Ok? ¿Sí? Uno de los que probó, a ver, un nombre comercial, creo que es el único que se comercializa aquí, de la Pfizer, Precedex, se llama. Bueno, y viendo esta diapositiva, si ven aquí receptores beta 1, aquí vimos los receptores alfa 1 y alfa 2, ¿verdad? Ahora vamos a ver los beta. Beta 1, ¿qué provoca en el corazón? Estimulación, ¿sí? Tanto cronotropismo como inotropismo positivo. Es decir, va a aumentar la fuerza del contráctil del corazón y va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? A ver, ¿cómo les quito a ustedes? Ya. Vean los beta 2, ¿dónde se encuentran? En el músculo bronquial, en el músculo uterino también, y en el músculo liso vascular. Pero esta sí es, a ver, ahí les quiero ver cómo. También se encuentra en el músculo liso de qué, o relaja los vasos sanguíneos de qué sitios del cuerpo, de qué órganos, los beta 2. Porque aquí dice, ¿qué provoca la estimulación de los receptores beta 2? Relajación de la musculatura bronquial, de la musculatura uterina. Por lo tanto, sirve como broncodilatador, como tocolítico, es decir, disminuye si alguien tuviera una actividad uterina prematura, por ejemplo, se les puede dar beta 2 y de hecho los ginecólogos lo hacen. Y también sirve para relajar el músculo liso de los vasos sanguíneos de qué órganos, ¿en dónde? De la vasculatura coronaria. No. Bueno, esto ya estudiaron, ¿no es cierto? Sí, los pregunto cada rato, pero sí. Sí, doc. ¿Y por qué no responden entonces? ¿Se olvidaron? ¿No se acuerdan? ¿La memoria es frágil? ¿Alguna cosa de eso? ¿No?
Bueno, y aquí los beta 3 causan lipólisis en el tejido adiposo. Este gráfico es, si saben esto, ya saben gran parte de los receptores, de la farmacodinamia que ya estudiaron en cuarto. A ver, aquí vamos a ver algo similar a lo que vimos. No vamos a tomar en cuenta los receptores de tipo colinérgico porque no me interesa más resaltar esto. Sí, el gráfico anterior aquí está expresado en una tabla. Aquí están los receptores alfa 1, ¿verdad? ¿Cuál es un agonista fisiológico? Fisiológico porque tenemos en nuestro organismo, sí. La norepinefrina, mucho más que la epinefrina. ¿Cuáles son los segundos mensajeros? ¿Sobre qué sistema enzimático actúan? ¿Aló? Fosfolipasa C. Y los segundos mensajeros son SP3, diacilglicerol y calcio. Es básico en fisiología. Fisiología, no me dirán que no han estudiado, pero así es como actúa en el corazón también. ¿Cuál es un agonista sintético? La fenilefrina. A los anestesiólogos les gusta mucho esta droga porque cuando les ponen, por ejemplo, un anestésico epidural y por alguna circunstancia esta provoca vasodilatación y les baja la presión, ellos les ponen fenilefrina y eso aumenta la presión, pero bastante. Entonces, los pacientes llegan a veces a recuperación con las presiones altísimas y después se chocan y nadie sabe por qué era ese comportamiento. Porque los anestesiólogos usan esta droga, es un fármaco sintético. Y es un antagonista farmacológico de estos receptores prazosin. ¿Para qué servirá el prazosin? ¿Para qué? A ver, solo basándonos en lo que les dije. ¿El agonista sirve para qué? Aumentar presión, ¿Para qué servirá el antagonista? disminuir la presión. Por eso, claro. Es cierto que es fácil. Ah, ese es antagonista, entonces, ¿para qué sirve? Para bajar la presión. Y sobre los receptores alfa 2 vemos que lo que hacen es actuar sobre la adenilciclasa, receptores acoplados a proteínas GI, por lo tanto disminuyen el AMP cíclico. Eso a su vez disminuye la liberación de norepinefrina en las neuronas presinápticas. Fármacos que actúan de esa forma, la clonidina, que ya mencionó el compañero de ustedes, y la alfa-metildopa. Estos antagonistas farmacológicos no tienen utilidad, en medios como veterinarios y algún, ¿qué le puedo decir? Idiota se le ocurrió utilizar como estimulante. Ya. Sobre los receptores beta 1, más actúa la epinefrina. O sea, tiene más potencia la epinefrina que la norepinefrina, sí. Actúan sobre ¿qué sistema enzimático es? La adeniciclasa, proteínas GS que estimulan todos estos, beta 1, beta 2 y beta 3, receptores acoplados a proteínas GS aumentan el AMP cíclico, ¿no? ¿Cuál es el principal agonista farmacológico? La dobutamina, ¿sí? Actúa más sobre beta 1 que sobre los beta 2. Y un antagonista es metoprolol, es un beta bloqueador. El isoproterenol sí hay como fármaco, pero no se utiliza mucho por la cantidad de efectos adversos que tiene. A ver, y sobre los beta 2, igual más actúa la epinefrina que la norepinefrina. Uno de los fármacos representativos es el albuterol, que se le conoce aquí en el Ecuador como al albuterol.
No, no les dijeron. ¿Cómo salbutamol? ¿Cómo? Salbutamol. Salbutamol. Sí, el salbutamol. Un salbutamol. Ajá. Es que en América le conocen como albuterol. Y un antagonista farmacológico que de hecho es un antagonista mixto porque antagoniza los receptores beta 1, beta 2, beta 3, es el propranolol. Así está bien escrito como está ahí. Y ya, eso es relevante. Vamos. De la serotonina no nos vamos a detener mucho, pero cuando veamos fármacos que sirven para la depresión, vamos a ver que hay algunos que sirven como inhibidores selectivos de serotonina, que es un neurotransmisor que actúa mucho en la depresión. Entonces, las personas que sufren de depresión toman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y permiten que existe más serotonina actuando en la brecha presináptica. Cuando veamos depresión, hemos de revisar algo de esto. Y la acetilcolina, que es importantísimo porque especialmente, bueno, este diciembre no hubo muchos intoxicados por organofosforados, pero tiene su relevancia aquí. Aquí está cómo se sintetiza, cómo se extruye, dónde son las vías. Aquí están los receptores nicotínicos. Hablamos de dos tipos de receptores tiene la acetilcolina, ¿no? Nicotínicos y muscarínicos. Esto, lo que pasa es que a veces creo que soy reiterativo, algo que ya les dieron en cuarto, volver a repetirlo. Imagino que ustedes ya saben bastante de eso. Entonces, por eso les pregunto si es que ya vieron. ¿Sí? Sí, Sí vieron. Ya. Entonces sí les puedo preguntar varias cosas de la acetilcolina, ¿cierto? ¿O no? Sí, bueno. Entonces, aquí hay receptores tanto nicotínicos como muscarínicos. Y aquí está la estructura de los receptores nicotínicos. Esta es la estructura global. Vamos a hacerlo. ¿Sí? También estructuras pentaméricas denominadas alfa, beta, delta, 2 alfa, una beta, una delta, una gamma y una... A ver, 2 alfa, una beta, una delta y una gamma. Ya. Entonces, como en la musculatura estriada, si no tuviéramos la acetilcolina y este tipo de receptores, no pudiéramos contraer los músculos. Cada una de estas subunidades está a su vez compuesto por 4 subunidades, podríamos decirlo, denominadas de la M1 a la 4, que son como esas estructuras serpentiginosas, secuencia de aminoácidos que atraviesan la membrana. Aquí está visto desde arriba, y así es donde actúan sobre canales iónicos, permitiendo básicamente el ingreso de sodio. Aquí vemos cómo hace una especie de rotación una vez que la acetilcolina se une a su sitio receptor. Hace una como rotación sobre su propio eje y eso permite que se abra el canal que circunscribe, como se ve aquí. ¿Sí? Viene la acetilcolina, entonces como que giran sobre su propio eje, pero permite que se abra cada vez más este canal y permite el ingreso de sodio. Estos son receptores muscarínicos. Aquí está lo que les decía de la toxina botulínica. Una cosa importante que también deben haberles mencionado. Hay unas enfermedades de esas autoinmunes, por ejemplo la miastenia gravis. Aquí está lo que sucede normalmente. Este
podríamos decir que es la musculatura estriada, lo que permite que caminemos, que se contraigan nuestros brazos, etc. Así actúa normalmente. La acetilcolina va a los receptores nicotínicos, permite el ingreso de sodio, se despolariza la musculatura y se contrae. Pero hay en la miastenia gravis unos anticuerpos que se unen a estos receptores nicotínicos y evitan que la acetilcolina se una a estos receptores nicotínicos de acetilcolina en la musculatura estriada. ¿Y cuál sería la representación clínica de esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo está el paciente con miastenia grave? Una debilidad muscular. Una debilidad muscular generalizada, ¿sí? Y puede llegar a deprimir incluso la función respiratoria de los péptidos. Esto de los opiáceos también volvemos a repetirlo. Aquí están algunos de los precursores. Por ejemplo, la opio melanocortina. Bueno, cuando veamos opioides, volvemos a repetir esto. La clasificación de los péptidos, endorfinas. Interactúa con receptores. Son varios receptores que tienen los opioides, los péptidos. Receptores mu, delta, kappa. Estos, por ejemplo, son endorfinas de los receptores mu, tienen actividad en el dolor. Aquí están, bueno, algunos de los receptores, los mu, los kappa, los delta, los sigma, la localización. Estos, los mu, los kappa y los delta son los más relevantes. Esto sí es importante. A ver, si no es con ustedes, debe haber sido con los de sexto, pero alguna ocasión hablamos sobre esto de la regulación al alza y la regulación a la baja. Esto deben haberles mencionado en cuarto, dándoles algunos ejemplos, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, digan, sí, no nos mencionaron, no sé, no nos contaron. Cuéntenos, ¿sí? ¿Ah? Bueno, arriba está representado la neurotransmisión normal, llega un estímulo, se libera llega un estímulo, el neurotransmisor está en las vesículas, es liberado por el sistema que ya vimos y va a estimular ciertos receptores postsinápticos, ¿sí? Pero ¿qué sucede si empleamos mucho un antagonista de estos receptores? ¿Ya? ¿Qué va a suceder? Va a haber una regulación al alza o upregulation, una sensibilización. Si ven, aquí está un antagonista que bloquea estos receptores, ¿sí? Pero esto el organismo interpreta como que se necesitan más receptores y aumenta el número de receptores, ¿sí? Porque se bloquea, está bloqueado esto. ¿Hay quien quiere dar un ejemplo de regulación al alza o upregulation? ¿Qué droga, qué podría provocar esto? Una sensibilización al alza, una regulación al alza, una upregulation. ¿Quién? Un ejemplo. ¿Podría ser la metformina en la diabetes, doc? Que es un sensibilizador a la insulina. Espérate, déjame. No mucho, pero sí es sensibilizador a la insulina, metformina, pero no mucho. O sea, no es que actúe sobre receptores específicos. Otro ejemplo. Doc, puede ser el peridol. Perdón, no te escuché. ¿Puede ser? El haloperidol. El haloperidol es un sedante. ¿Por qué?
A ver, cuéntame. No le cacho mucho como el haloperidol. ¿Qué va a hacer el haloperidol? No, algo, a ver, deben haberle dicho un ejemplo bien clarito. ¿Vieron los receptores en cuartos, sí o no? Pues hablando de receptores, deben haberle dicho, esto es la regulación al alza. Uno de los ejemplos de regulación al alza es este. El haloperidol es medio sofisticado. Sí se usa mucho como sedante. Pero no es que bloquee ciertos receptores. A ver, no, ni idea. ¿No se acuerdan? ¿Qué pasa cuando utilizamos en el corazón, por ejemplo, supongamos que este es un beta bloqueante, este antagonista? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Ah? ¿Aló? Sí, doctor. Supongamos que esto que dice antagonistas son beta bloqueantes. Aquí están receptores beta, 1, del corazón. ¿Sí? Entonces, das un antagonista. ¿Qué va a pasar con este corazón? Supongamos que esta persona tiene, a la que decidieron usar beta bloqueantes, es hipertenso y taquicardia. ¿Qué pasa si le das beta bloqueantes? ¿Va? Reduce la frecuencia. Va a reducir. Produce la bradicardia, te baja la presión por otros mecanismos. Bueno, ya vamos a ver. Sí, pero entonces el organismo, ¿qué interpreta? Verás que aquí está con antagonistas beta. Interpreta que debe producir más receptores beta, ¿ya? Entonces se produce una regulación al alza de receptores, ¿sí? Una upregulation. Entonces se producen muchos receptores beta. Y supongamos que a alguien se le ocurre que llega a consulta y dice, no tome beta bloqueantes, tómese esta droga, y le suspende los beta bloqueantes. ¿Qué va a pasar? Se incrementa de forma brusca la taquicardia. Sí, la frecuencia cardíaca, te aumenta la presión, puede darte una crisis hipertensiva que se haga en una emergencia, puede dar derrame cerebral, te puedes morir. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Ah? Sí, doctor. Este ejemplo sí está claro. ¿Sí? Sí. Pero es el ejemplo clásico de la farmacología al ver receptores. Se han de haber sabido. ¿Se han olvidado? ¿Ah? ¿Sí se han olvidado? ¿O no les mencionaron eso? Sí les mencionaron eso. Ya. Entonces tienen que acordarse. Y vemos una regulación a la baja, es decir, una sensibilización, digamos. ¿A quién quiere darme un ejemplo? Aquí vemos, por ejemplo, que hay ciertos receptores, ¿ya? Que están expuestos a un agonista. Entonces están muy estimulados estos receptores porque hay un agonista o una droga cualquiera, y me van a dar un ejemplo, que está estimulando estos receptores. ¿Qué interpreta el organismo? Que hay muchos receptores y que conviene disminuirlos. ¿Sí? Sí está claro esto. Y esa es una regulación a la baja, down regulation. ¿Sí? A ver, ¿quién quiere darme un ejemplo de esta regulación a la baja? Es cuando, a ver, se utiliza una dosis alta y, digamos, a un plazo, digamos, un tiempo algo no muy prolongado, pero dependiendo de las circunstancias. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esto? Los opioides, ¿Cómo? los opioides o la morfina, que necesitan dosis mayores. Bueno, eso es tolerancia. Necesitar dosis mayores para provocar un mismo efecto. Pero no es porque disminuye el número de receptores, no, por otros mecanismos puede ser. Ajá. ¿Cuál más? La administración de insulina.
de la insulina. A ver, déjame. ¿Por qué? O sea, ¿qué te va a dar? O sea, te puede dar si utilizas la... No mucho, porque ahí sí depende de la dosis. A ver, no es que baje el número de receptores de insulina. Las células están ciertamente un poco disminuye la sensibilidad a la insulina, pero es porque el organismo no tiene insulina. A ver, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? Déjenme acordar algún clásico ejemplo de esto de Down Regulation. A ver, ¿quién quiere pensar en algún otro ejemplo? ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo de regulación a la baja o de desensibilización? ¿No? A ver. No, no se les ocurre. Puede ser el uso de hormonas exógenas, por ejemplo, ¿Las qué? hormonas exógenas, como esteroides o cosas así. Esteroides. A ver, ustedes estuvieron hormonal, ¿no? ¿No es cierto? En cuarto. Sí, doc. A ver, entonces ustedes saben. A ver, ya que estuvieron hormonal, ¿cómo actúan los esteroides? ¿Dónde actúan? O sea, usar esteroides, tú dices a largo plazo, corticosteroides. No, me refería, por ejemplo, a testosterona exógena o por ese estilo. No te escucho, ¿cómo? Que me refería, por ejemplo, al uso de testosterona exógena en dosis altas, como por ejemplo... Se oye entrecortado, no te escucho bien. ¿Cómo? Que me refería al uso, por ejemplo, de testosterona exógena o algún tipo de esteroide anabólico. Bueno, a ver, ahí serías mucho testosterona, tal vez los receptores estén bajando. Podría ser, pero algún otro ejemplo más práctico. Déjenme acordar. Doc, ¿podría ser algún antidepresivo? A ver, dependiendo del antidepresivo. Ajá. ¿Y qué pasaría ahí? Que al inhibir la captación, la recaptación del neurotransmisor, como que este neurotransmisor va a abundar más y esto va a hacer que disminuyan los receptores, algo así. Ya, a ver, no nos olvidemos, me van a hacer olvidar de los corticosteroides. ¿Qué saben de las proteínas de choque de calor con el uso de corticoides? ¿Qué es eso? 5, 4, 3, 2, 1. Eso vale por 10, porque sí saben o no saben. ¿Ah? Entonces, para la próxima a averiguar qué son las proteínas de choque de calor, qué función tienen con los corticoides, ¿no? ¿Sí? Recuerden ustedes que para que los corticoides actúen deben ingresar al citoplasma, ¿sí? Y que el receptor de corticoides intracitoplasmático está protegido por una proteína chaperona. Así le decimos. ¿Sí se acuerdan de esa parte del mecanismo de acción, no es cierto?
Entonces ahí intervienen proteínas de choque de calor. A ver, yo les voy a dar un caso de la vida real que a ver. Verán, en las personas cuando llegan, no sé si alguno de ustedes sea mamá, pero cuando llegan con un labor de parto incipiente, les ponen un medicamento, ¿sí? Para que inicie la labor de parto, se contraiga la musculatura uterina. Esa droga es la oxitocina. Supongamos en este caso, ya, y no supongamos, lo que ha pasado es así. Entonces, muchas de las mujeres que llegan a la sala de partos con un embarazo a término, llegan con una labor de parto incipiente. Entonces, los ginecólogos emplean mucho la oxitocina, que es, eso también han de haber visto en hormonal, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿O no bien? Bueno, lo que hace es incrementar la fuerza de contracción de la musculatura. Pero ¿qué ha pasado? No es que me contaron, sino que así, o sea, utilizar mucho, supongamos que el agonista es de la oxitocina, y aquí están receptores de oxitocina en la musculatura uterina. Entonces, como llegan con labor de parto incipiente, les tienen 24, algunas hasta 36 horas antes de decidir. Les dan misoprostol, algunas otras están. Bueno. Algo pasó. No pensé, dicen que estoy visitando Adobe. Espera. Ya. A ver, entonces, supongamos que ingresas el lunes con una labor de parto incipiente, ya estás a término, estás de 41 semanas ya pasado. Entonces, ¿qué usan? Usan oxitocina. Y esto actúa sobre receptores de la musculatura uterina. ¿Ya? Pero si utilizas por largo tiempo, ya les digo, 24, 30 horas en algún caso, ¿qué va a suceder con los receptores de oxitocina? Van a disminuir, ¿sí? Lo contrario de lo que sucedía con la ovulación. Pero aquí viene la cosa grave. Entonces, y por alguna circunstancia que ya se hace el parto o deciden hacerle cesárea porque ya no hay otra forma de que aumente la labor de parto. ¿Y qué pasaba después de que se extraía el producto? ¿Qué creen que va a pasar con la musculatura uterina? Después del parto, que se extraiga el producto, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasará? ¿Qué tiene que suceder? Bueno, no sé. Pero ¿qué tiene que hacer? El útero tiene que contraerse, ¿no es cierto? No sé si está claro el ejemplo de esto. Sí, Doc. Entonces, ¿y qué va a pasar si el número de receptores está disminuido y la oxitocina liberada? ¿Dónde se libera la oxitocina en nuestro organismo? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eso, ya. ¿En cuál? La hipófisis. Lóbulo posterior. Un núcleo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Me van a deber ustedes. Ya. Bueno, se libera los núcleos supraóptico paraventricular. Bueno, y de aquí, por la neurohipófisis, van a estimular estos. ¿No es cierto? ¿Sí?
Pero eso es parte de la fisiología, de lo normal que debe. ¿Y qué va a pasar si el número de receptores está disminuido? ¿Qué creen? Cuenten. No se va a contraer el útero. Exacto, no se contrae el útero, se pone hipotónico. ¿Y qué pasa con los vasos sanguíneos que no logran contraerse porque la musculatura no lo está haciendo? Están dilatados, producen Están hemorragia. dilatados y producen Ajá. hemorragia. Hemorragias postparto. A ver, ¿qué les comento? Ha habido personas de 16 años que han terminado en histerectomía y un par más muertas. Y hablándoles a los ginecólogos, no dirán que yo les digo. Alguien, a ver, no sé si les he dicho esto antes. A ver, si ustedes tienen, no sé si les he dicho. A ver, si tienen familiares que sean militares, policías, políticos, ¿qué más? Empleados públicos deben ser la excepción de lo que yo pienso de ellos, ¿sí? ¿Sí está claro? Sí. Ya. Bueno, entonces, eso es grave. Y es porque buscando la causa ellos dan una dosis altísima de la prevista. Se les dijo, pero ni bola. Bueno, a ver. Entonces sí está claro que... Doc, Dime. disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que a las 4 ya tenemos clases. Es justo cuando les iba a valorar. Justo. ¿Cuánto tiempo? Ah, cierto. Bueno, qué pena. Ahí nos quedamos entonces. Mañana nos reunimos con ustedes. Mañana es miércoles, sí, Doc, desde las 2 hasta las 3. 2:30 más o menos. Puede ser. ¿Hasta las 3:30 o no? Déjenme revisar, Doc. Me parece que sí. Ya, ok. Bueno. Pasen bien. A ver, ¿alguna Gracias. pregunta muy rápida de lo que hemos visto ahora? ¿Sí está claro todo? ¿O no está claro? ¿Ah? Sí, doctor. Sí, Sí, está claro, Doc. Bueno, veamos si es cierto mañana. Ok. Nos vemos. Gracias, Doc. Mañana. Hasta mañana. Pasen bien. Hasta mañana, doctor. No saldrán, verán que está grave la cosa. ¿Sí? Sí, Doc. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Chao.